Quiere entrar acá en la grabación. Si quieres, pararla un momentico. Buenas noches. Muy buenas noches, mis estimados amigos. Eh, bueno, la segunda parte de la YouTube novela que dejamos a la gente en ascuas el domingo pasado, ahí me escribieron y dijeron, no, hombre, ¿cómo me van a dejar ahí si ya venía mi ascendente? Para trabajar la Martín, buenas paciencia. noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que nos acompaña? Y bueno, en ese sentido, aquí estamos, ¿no? Para lo que sigue. Aquí estamos para lo que sigue. Muy bien, pues antes de iniciar con los ascendentes que nos quedaron pendientes la vez pasada, un corto resumen. Unas notas claves al momento de la interpretación del ascendente. Recordemos que cuando miramos desde la astrología psicológica del ascendente, no solamente miramos unas características deterministas de lo que podemos ser o demás, sino que ahí nos está mostrando el camino, el ascendente nos muestra el camino para hacer florecer al sol. Entonces, cuando revisemos nuestros ascendentes personales, miremoslos más bien como una senda a recorrer, como aquello que si procuramos desenvolver, nos va a dar ese vehículo que nos permita hacer florecer el sol. Eh, Cuando miramos al ascendente como es el signo que aparece por el oriente en el momento de tu nacimiento, sin duda es un signo que está marcando las pautas de los inicios, de los comienzos. Eh, un ascendente sin planetas allí no quiere decir que está vacío. Un ascendente siempre va a tener un signo regente, un dueño de casa que es donde, el que está en la cúspide, pero también seguramente va a tener otro signo zodiacal incluido ahí en la casa 1. Estos signos están llamándonos la atención para eh, sacar esa sustancia a nivel individual. Por último, otra acotación acá importante y es que cuando hablamos de astrología de los distintos ascendentes o de los planetas, que vamos a hablar un poco de esos planetas ahí en el ascendente, no nos quedemos con la información solamente a buscar lo que tengo yo en mi carta con mi ascendente. Realmente el conocimiento de la astrología va mucho más allá. Nos permite, cada vez que hablamos de un ascendente, encontrar como una integridad que nos permite ser mejores seres humanos. Y acá no se trata de, ¿y si tengo mi ascendente en tal punto, en tal otro? No, ¿cómo me siento yo frente a esta información? ¿Con cuál información es la que me conecto más? O sea, la carta natal debería ser un punto de referencia, un mapa que nos permita hacer una navegación en nuestra vida, pero no al revés. La carta natal no debería ser en ningún momento un esquema fijo que nos convierta en esclavos de lo que vemos allí. Debe ser es todo lo contrario. Sí, es un darse cuenta, ¿no? Una cosa es el mapa y otra es la carretera. Y la carretera es lo que vivimos en el día a día. Es un darse cuenta, es una oportunidad de tomar conciencia, pero incluso no dice realmente qué va a pasar. Eso es una falsa creencia que tenemos en la astrología, porque la forma en que nos damos cuenta, tomamos conciencia, nos va a permitir elaborar la manera de encontrarnos con esa información, de procesarla, de ser creadores con las circunstancias, de sacar potencialidades que tenemos en nosotros mismos, de darnos cuenta de aprendizajes del pasado que ya no se necesitan, o simplemente sufrirlo y vivirlo como algo que ignoramos, solamente nos dedicamos a decir que cumplimos, que la profecía fue perfecta, pero porque no nos atrevimos a revisar, a darnos cuenta que lo que está ocurriendo es una posibilidad de desarrollo, de sacar una parte nuestra que está pidiendo manifestarse, incluso en las circunstancias más complejas, eso es así. Sí, seamos co-creadores con el universo. Eh, y bueno, ya después de esta introducción nos quedamos en el signo de Libra para iniciar con el ascendente en Libra. Un ascendente en Libra es curioso, ¿no? Porque en el mandala en reposo, el ascendente normal es Aries, ¿sí? Tener un ascendente en Libra es algo así como tener una carta inversa. Y tener un ascendente en Libra hace que estemos muy atentos del otro y que cueste un poco más de trabajo sacar unos procesos de individualidad
por estar tratando de poner en un justo equilibrio eh, las necesidades y las visiones de los otros versus las propias. Entonces, un ascendente en Libra, con todo y que es un signo cardinal y es un signo de acción, está siempre midiéndose, tratando de hacer arte con su expresión. ¿Sí? Sí, de por sí una de las cosas que se nota en el ascendente en Libra es que para estas personas se vuelve importante el otro, es demasiado importante el otro. ¿Y qué pasa si no hay un vínculo cercano en ese momento? No hay una pareja, un socio, una persona que le dé retroalimentación. Ahí tienen un desafío. ¿Quién soy yo si no existe el otro? Entonces, el ascendente en Libra implica en un momento dado también tomar conciencia del signo que está en la casa 7 en el complementario, que es el encuentro con el tú, con la pareja, con los socios. Y ahí estaría Aries y dice, si yo no soy consciente en la relación de quién soy yo, pues termino permitiendo que los demás decidan por mí en ese sentido. Entonces, para el ascendente en Libra, es muy importante que la vida no se centre solamente en el vínculo con, sobre todo en los momentos en que no hay ese otro. En el momento en que no haya alguien al frente, una de las salidas del ascendente en Libra es, yo existo en relación con el universo, en relación con la humanidad, no solamente en relación a alguien que me refleja o me coopera o me controvierte. En ese sentido, para el ascendente Libra, la búsqueda del equilibrio, que es el símbolo de Libra, pasa por también tener en cuenta, ¿y quién soy yo? En la relación con el tú, ¿quién soy yo? En la astrología de Ojo al Kul, la astrología espiritual, la frase que representa Libra es, elijo el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza. ¿Cuáles son esas dos grandes líneas de fuerza? El movimiento entre el lado del yo y el tú. Y elijo el camino que conduce en medio de esas dos grandes líneas de fuerza es encontrar el camino del justo medio, de la conexión con nuestro ser interno para poderlo manifestar en relación con el mundo. Y Esa ahí, sería to una de las y ahí, observaciones. y ahí tocas precisamente uno de los problemas más difíciles para un ascendente en Libra, y es esa toma de decisiones y esa toma de acción, porque Libra quisiera que todos ganaran y mantiene en una balanza en equilibrio siempre cualquier decisión. Y esa necesidad de llegar a un punto de equilibrio donde todos ganen puede llegar a generar una indeterminación y procrastinación de ejecuciones y de acciones. Entonces terminan delegando la decisión para no sentirse responsables y cautivos de una decisión que pudo ser injusta. Entonces termino más bien proyectando un poco la toma de decisiones afuera. Si tienes un ascendente Libra, es muy importante que no procrastines más, que ejerzas tu derecho de la voluntad y la decisión. ¿Cómo se ejerce? Pues revisa dónde está Venus en tu carta. Si tienes un ascendente en Libra, ¿dónde está Venus? Y eso va a ayudar a mostrar un poco ese camino de ese ascendente. Si una persona tiene el Sol en Libra y el ascendente en Libra, o el Sol en el signo del ascendente, pues no solamente es el ascendente, sino que el Sol, que es el yo soy, tiene una fuerza demasiado notoria en la vida de esta persona, ¿no? Es demasiada, la necesidad de contacto consigo mismo es muy grande. Y en esa necesidad, porque el Sol al ser el yo soy, estando en el ascendente, o en el signo que está en el ascendente más bien, también hay que, uno de los cuidados es, sí, eso soy yo, pero ¿y el otro quién es? ¿Y qué necesita el otro? Entonces el sol le da, como cuando el sol sale aquí al amanecer por el oriente, nos levanta a todos, levanta la vida, pues nos da esa fuerza del impulso del yo soy, y ese impulso luego se tiene que ir modulando en el encuentro con el otro, para saber cómo bailamos con el otro. ¿Por qué existe el yo? Porque hay un tú. Si no existiera un tú, no habría un yo. Ese es el reto de los soles en el ascendente en Libra. Se acentúa, se tiene la posibilidad de más contacto, más conciencia de sí mismo. Y el reto es tener en cuenta que no es la única persona que está en el mundo, que existen otros soles, otras formas de ver la realidad, aunque no nos parezca. Esto aplica en general para todos los signos cuando uno tiene un sol de casa uno. El sol de casa uno tiende a ser un poco egoísta, un poco el yo soy, es un poco, es una fuerza imperiosa. En el caso de Libra, fíjate que también como es un elemento de aire,
Un ascendente en Libra puede dar también una necesidad constante de socialización e intercambio. Y ese es uno de sus talentos, a desarrollar la diplomacia, el tacto. Y una de las deficiencias de tener ascendente en Libra es que se vuelven muy queridos y muy detallistas para todo el mundo afuera, y en casa son áridos totalmente. ¿Sí? Mm. Entonces son personas detallistas con amigos, con gente, pero en la casa son personas muy desconectadas. Un poco también, si tienes ascendente en Libra, recuerda que el equilibrio comienza también en casa. Sí, ¿no? El primer territorio que conquistamos es la casa uno, el yo soy en relación con el que está al frente, con el tú. Entonces, ese vínculo que es la relación, en el darnos cuenta, en el encuentro con el mundo, nos van a decir cosas, un buen ejercicio con las personas cercanas, es que nos van a decir cosas que son valiosas, pero en algunos momentos no nos van a gustar, pero nos pueden estar diciendo verdades. Eso lo vemos en la relación signo ascendente, signo descendente, porque el signo que está al frente, en el opuesto o en el complemento, es de un elemento diferente. Si es Libra en el ascendente aire, en la casa 7 estará el fuego de Aries, que es el yo soy. Esa dinámica es co-creadora, pero también hay que saber cómo recibirlo, porque desde el ascendente, desde mi signo ascendente, yo quiero que me reconozcan como yo me veo al mundo. Pero la casa 7 nos dice, el mundo también espera de ti otras cosas que tú no te has dado cuenta. Por eso es un signo complementario con el elemento complementario. Si en Libra el énfasis está en las relaciones, en la comunicación, en compartir las ideas, el signo que está al frente en Aries dice, eso hay que ejecutarlo, hacerlo, afirmarlo, no quedarse solamente en la socialización. Ni lo uno ni lo otro hace daño, más bien es la co-creación que se produce a partir de esa dinámica. Y, y bueno, y como estamos hablando desde la astrología psicológica, ¿qué debería procurar cultivar un ascendente en Libra? Pues el intercambio, la comunicación, la diplomacia, el aprender a decir las cosas, contacto. El ascendente en Libra llega a una reunión y todo el mundo está hablando de izquierdas, él tiene que hablar de derechas, no porque sea ni de izquierdas ni de derechas, sino por una necesidad de traer siempre equilibrio. Si yo nací como mujer con un ascendente en Libra, voy a tender a ser muy yang. Si nací como hombre con un ascendente en Libra, voy a tender a ser muy yin. ¿Sí? Es como siempre tratando de ponerle un equilibrio. Ok, bueno, ya tocamos el ascendente en Libra. Nos vamos al ascendente en Escorpio, signo de agua, signo fijo. Y el agua es inteligencia emocional. Y el agua de Escorpio, de Plutón y de Marte, que son dos signos que tienen una relación directa con Escorpio, pues es muy intensa, es profunda. No son emociones eh, superficiales, sino emociones donde tienen que ver la voluntad, la fuerza de la voluntad, los retos, la transformación, la lucha, la pasión. Por eso a Escorpio se le dice que es el signo de la pasión. Lo oculto, lo profundo, eso representa a Escorpio. Lo que está por allá escondido que también sale a la luz. Se menciona que las personas con el ascendente en Escorpio pueden presentar a lo largo de la vida algunos cambios incluso físicos o del rostro o cambios de vida dramáticos, ¿no? Cuando decimos dramáticos no necesariamente son terribles, sino pasa de un lado, de una forma de vida a otra. El ascendente, como ya sabemos, tiene una relación directa con el momento del nacimiento y cuando Escorpio o Plutón está ahí, pues el nacimiento es vivido como una lucha entre la vida y la muerte, como algo muy catártico, sobre todo si Plutón está ahí. Y generalmente cuando se le pregunta a estas personas qué pasó en el nacimiento o cerca o rodeando el nacimiento, antes o después, narran experiencias bastante contundentes, o el niño era muy grande, o había una situación bastante compleja en el entorno. ¿Eso qué implica? Que la energía de la voluntad está muy enfatizada, combinada con la emoción, signo de agua de Escorpio, tiene una voluntad y una emoción muy férrea, muy consolidada, o al menos en el ascendente esa es la propuesta de desarrollar, porque hay una diferencia que mencionábamos en la charla anterior. El sol en el ascendente es algo que yo ya traigo, y perdón, el sol en el signo natal es algo que yo ya traigo, no importa mi ascendente, es algo inherente, la posición de los planetas en los signos es algo inherente
es algo que está en nosotros. La posición de los planetas en las casas y el ascendente es producto de las casas, es decir, del lugar de nacimiento combinado con la hora de nacimiento nos va a decir, en el oriente estaba ascendiendo tal signo, o sea, es un producto del entorno. Entonces el ascendente se va desarrollando a lo largo de la vida como una forma de expresión, de forma de salir al mundo, como cuando nacemos, es la forma de salir al mundo, pero el sol es algo que ya traemos. La relación entre el ascendente y el signo solar es interesante poderla reflexionar cada uno para ver cómo es que a través de cada uno yo me presento ante el mundo, puede salir mi sol, como yo vivo el mundo, porque el ascendente es la forma en que me relaciono con los demás, o por lo menos inicialmente. Y en Escorpio algo que se aprende es esa intensidad, esa profundidad, la transformación. Se han encontrado personas con capacidad de explorar el inconsciente con Escorpio en el ascendente o con habilidades de tipo curativo o en retos o en empresas donde se requiere eh, invertir circunstancias complejas y transformarlas en útiles. Conozco una persona, por ejemplo, no es el ascendente en Escorpio, tiene a Plutón muy cerca del ascendente y es de Escorpio y se gana la vida recogiendo basura, lo que para otros es basura en manos de él es una alquimia, es dinero, gana muchísimo dinero recogiendo basura, lo que nosotros botamos de las casas en las manos de él, y esa es la energía de Escorpio o de Plutón, ¿no? Y una frase que tienen es, el ascendente en Escorpio, la mejor defensa es el ataque. Antes de el control y el dominio de Plutón está ahí listo, antes de que pase algo que me sorprenda, yo ya estoy ahí listo para tomar la decisión o el control. Martina, ya has dicho varias cosas interesantísimas. Lo primero es que precisamente la hora de nacimiento nos marca ese entorno con el que nos vamos a encontrar. Entonces el ascendente lo que va a hacer es como un engranaje con ese entorno. ¿Qué pasa si yo estoy en una cueva y salgo y me recibe un sol glorioso y una playa deliciosa? O salgo y me recibe un lobo y me agrede, ¿sí? Entonces, como salgo, como inicio, eso marca el arquetipo de los inicios en mi vida. Si yo tengo un Júpiter en casa uno, por ejemplo, o un Sagitario de ascendente o un Piscis de ascendente, salgo y encuentro cosas interesantes, apertura de ideas, socialización. Pero si tengo un Plutón en casa uno, salgo y el contorno está agresivo, está complejo, está difícil. Y como está difícil, tengo que activar toda mi alma selvática, defensiva, ofensiva, para procurar sobrevivir. Se nos activa la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, tener un Plutón en casa uno o un ascendente en Escorpio, pues hace que estemos eh, a la defensiva en muchos sentidos, que cuando lleguemos todo se transforme. Es como llegamos a una empresa y hay reingeniería, ¿sí? Llegamos no sé, a otra ciudad y preciso en esa ciudad hubo unos cambios radicales. ¿Sí? Llegamos, entramos a la universidad, por ejemplo, y bueno, cambió el pensum. ¿Sí? Es decir, con Plutón en el ascendente, hacemos más si nos sintonizamos con nuestra voluntad y los procesos de transformación y cambio. De lo contrario, vamos a empezar a sentirnos como víctimas. Cada vez que salgo, todo se transforma y todo se vuelve nada y qué peligro, mejor no salgo, ¿sí? Entonces mejor me enconcho y me cuido. Con un ascendente en Escorpio, también seguramente el nacimiento liberó una cantidad de secretos y de situaciones subterráneas, un Plutón en casa uno. Es como nací y mi mamá se enteró que mi papá tenía otro amante o viceversa, o nací y se regeneró la situación y entramos como en un caos. Entonces, tener un Plutón en casa uno es sentir que si nazco, que si genero una nueva situación, un nuevo arranque, uy, se va a armar un mierdero. Entonces, mejor deje eso quieto, o sea, mejor no, mejor evito mis nacimientos. Y la idea es más bien sintonizarnos como que si tenemos un Plutón en casa uno, parte de nuestro destino es ser agentes de cambio, agentes de transformación y liberación. La tarea con los signos ascendentes, no solo en Escorpio, en todos los signos, es necesario conocer tanto las cualidades que se traen y que se pueden desarrollar, como cuando uno dice, ¿y yo qué hago? ¿Y qué tiene en el ascendente? ¿Qué representa ese signo? ¿De qué me he hecho mano para encarar el mundo?
Y también es muy conveniente tomar conciencia de los rasgos sombra, de los rasgos no integrados, porque también los tenemos y generalmente no los vemos. En Escorpio, por ejemplo, es el apasionamiento, cuando hay rabia, frustración, impotencia, se puede volver muy duro, una persona muy dura, muy vengativa o paranoide, ¿no? Entonces empieza a aparecer un detective que está diciendo, uy, aquí hay gato encerrado y está mirando todo lo que pasa alrededor con gran sospecha cuando tiene bastante temor de ser agredido. Ese es un recurso, pero llevado al extremo, pues se vuelve una conducta paranoide. Y la pasión o la voluntad, que es una de las cualidades más poderosas de Escorpio, necesitamos preguntarlo con el ascendente en Escorpio, ¿qué me está motivando a hacer esto? ¿Es hacer una transformación o es una venganza? Pues, o es fregarle la vida al que me la fregó antes, entonces me desquito, voy hasta el fondo, lo hago sentir mal, 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 o realmente estoy buscando transformar la situación, quitar este problema de encima o llevarlo a un nivel altamente creativo. Eso está en nuestras manos y el ascendente implica un autoconocimiento muy de fondo, muy honesto. No se trata de decir ni de justificar, es que como yo tengo el ascendente en tal signo, por eso soy así. Pues echémosle la culpa a todo el mundo, hasta la astrología, para justificar cómo somos. La idea es más bien decir, tomo conciencia de que eso está en mí y no es malo, solamente que no lo conozco, no lo sé manejar o no soy tan hábil aún en ese proceso, pero hace parte de mi conciencia. Como precisamente Escorpio rige todo lo tabú, la muerte, la transformación, el sexo, todo lo que no se puede nombrar ni decir. Fíjate que para todo lo sexual y drogas y alcohol y todo dicen para mayores de 18. Y eso está mostrando que solo hasta que se tenga una estructura puedo liberar parte de mi expresión. Con un ascendente en Escorpio o incluso si tenemos planetas en Escorpio y demás, esos planetas tienden a ser en la primera fase de la vida retraídos eh, hasta que no haya una construcción, hasta que no haya algo que me contenga y me sostenga. Entonces, un ascendente en Escorpio viene a pasar mejores situaciones en la madurez y en la adultez, porque empieza a sentir que ya nadie me puede echar de mi casa, ¿sí? Entonces puedo dar una mejor expresión de todo lo oculto y lo tabú y lo secreto. Los rasgos armónicos o fluidos es la voluntad inquebrantable en los momentos altamente críticos. Y he visto en la práctica personas con el ascendente en Escorpio que en circunstancias donde otros se quebrarían, ellos no se quiebran. Esa es una de las cualidades poderosísimas. Y lo otro, Plutón tiene una característica, es una visión en profundidad. No, no por nada, cuando se descubre a Plutón se están descubriendo los rayos X también. Entonces hay una capacidad de ver o de captar en profundidad, y esa capacidad en un momento dado les permite tener una, una decisión, una firme determinación totalmente inquebrantable, y cuando eso está bien orientado y alineado con lo que corresponde, llegan a donde a donde tenga que llegar, llegan a donde corresponda. Si no estoy mal, Nelson Mandela tenía el ascendente en Escorpio. Un Entonces son ascendente en esas, Escorpio dice, te veo y allá voy. y allá voy, y esto de aquí nadie me retira. Ah, Entonces imaginémonos que eso es una cualidad poderosísima donde otros flaquean frente a la dificultad. El ascendente en Escorpio es altamente tenaz, persistente, mejor dicho, perseverante. perseverante, inquebrantable. Eso es que he visto unas cosas tremendas. Dice, allá en el último momento, cuando tengo todo en contra, Se puedo voltea girar, se además. Sí, voltea sí, y sí. tienen esa fe. Pero eso hay que revisarlo en el sentido de cuál es la motivación, fregarle la vida a los demás o es resolver, llevar la situación y llevarme a mí mismo a un nivel de conciencia más amplio, a otro nivel. Para evaluar ya en tu propia carta de qué va tu ascendente, revisa dónde está Marte y Plutón en tu carta respectiva, en qué signo, en qué casa, eso te va a dar más información de esa senda y ese camino a abrirse. Bueno, seguimos con Sagitario. Sagitario. Mm. El Pontifex, el puente entre el cielo y la tierra. Yo creo que un ascendente en Sagitario siempre son los que están abriendo esas conexiones con una cultura y con otra, con una visión de vida y con otra, con la clase política y el pueblo, con una necesidad de entablar
lenguajes de comunicación. Un ascendente en Sagitario además tiene la gran característica de ser el que lee los símbolos y las señales de la psique, la voz de la psique que está ahí en el ambiente. El ascendente Sagitario está siempre leyendo, pasó tal cosa, entonces esto quiere decir tal otra. ¿Sí? Está siempre detrás de una serie de señales y símbolos. Fíjate que Sagitario es el único signo armado del zodiaco, tiene una flecha, ¿sí? Y en cierta medida Sagitario tiende a ser dogmático con su visión de vida moralista. Y fíjate, todas las grandes guerras son de religiones y de moralidad, y las Torres Gemelas se cayeron también por eso y por muchas otras cosas más, ¿no? Pero a lo que voy es que Sagitario tiende a sacar adelante una visión de vida. He visto personas con ascendente en Sagitario que incluso renuncian porque su jefa era cristiana y ella era esotérica, y entonces eso no combinaba y terminan haciendo unos cambios de vida por el dogma. ¿Sí? Sí. Así como en Escorpio, la apariencia y la primera actitud que tiene frente a lo que va a enfrentar es la tenacidad, la firme determinación. En Sagitario es el optimismo. El ascendente en Sagitario es el optimismo, la vivacidad, la alegría, ¿no? Incluso se comenta que las personas con el ascendente en Sagitario se les nota más la alegría que a los mismos que tienen el sol en Sagitario. Como es un signo mutable, en la casa 1 está muy abierto, muy abierto. La casa 1 es una casa cardinal de presentar la fuerza o el impulso del yo. Entonces, con el ascendente Sagitario, están muy abiertos, muy dispuestos, muy vivaces. En alguna medida, como que de entrada generan esa confianza y también pueden asumir muchas veces los retos sin detallar cuidadosamente qué implican, sino listo, listo, nos metemos, claro, vamos para adelante, qué alegría. Y después dicen, ¿qué me metí? Yo no vi. Por eso el signo complementario que está al frente es Géminis, en el lado del tú, que lo que le está recordando al ascendente en Sagitario es pregunte, mire, si entendió bien, y no solamente como Sagitario, vi todo globalmente, lo vi por encima, no, tengo la visión de todo lo que esto va a dar, es maravilloso, metámonos. El descendente en Géminis, que es el lado, dice, es un signo de aire, también un signo mutable, dice, y entendió bien, y escuchó a todo el mundo, y Y cómo leyó la implica letra cada pequeña. pedacito hacerse, cada parte, cada pedazo, eso lo tienes claro. Entonces, es uno de los cuidados, y por eso las preguntas que vienen del entorno tienen por objeto, para el ascendente Sagitario, aterrizar como al bajarse un poco de esa visión tan global, que está bien, pero contextualizarla con una visión del entorno inmediato, con una visión más puntual. En ese sentido, también el ascendente en Sagitario al tener una visión tan amplia, incluso de sí mismo y del otro, es muy tolerante. Puede llegar a ser muy tolerante, muy inspirador, pero también pasar un montón de detalles que no estaba viendo como lo mencionabas tú, o puede llegar a ser muy fanático y decir, si eso no es como yo lo estoy viendo, no me meto. O puede decir, sí, sí, eso está muy bien, y no ver los detalles. Es algo, por eso el descendente nos pide integrarlo. Dice, también necesitamos no solamente lanzarnos, sino preguntar, escuchar quién es el otro, Ver el cómo opina el contexto. otro, cuál es la verdad del otro, aunque yo lo vea mucho más amplio desde mi verdad, cuál es la verdad del otro. Sí, la palabra clave para ese ascendente es el entusiasta, ¿no? Es Mm. como el coach, el entusiasta, el que abre posibilidades. Y además hay una necesidad siempre de estar, de irse más allá, de buscar ir más allá. Y casi siempre a estos ascendentes sagitarios los vemos como Sagitario lo rige Júpiter, Júpiter es Zeus, con su esposa Hera. Es decir, casi siempre los Sagitarios tienen ahí su contraparte de Hera. Es que por tanto trabajo no puedo hacer esto, o es que por mi familia y mis hijos no puedo hacer esto otro, y siempre están allí como en esa compensación. En la mitología, cuando se habla de una pareja Zeus y Hera, uno no es nada sin el otro. Es decir, si uno le quita a Sagitario la responsabilidad de Hera, ¿sí? Pues él no sería tan mujeriego, tan creativo, tan buscador,
sería un indolente, sería una persona que ni se levanta de la cama. ¿Sí? Entonces, con un ascendente Sagitario es muy importante entender la relación que existe con todos mis deberes o mis responsabilidades. A Sagitario le duele la tierra, le duele la materia física, le duelen los detalles, le duele el tener que eh, darse y entregar su tiempo a trivialidades. Porque un Sagitario dice, tengo que ir a tal lado, allá llego. Y Géminis en el opuesto le dice, pero ¿dónde está el pasaje? ¿Pero cómo vas a hacer el paso a paso? ¿Pero cómo vas a hacer este proceso? ¿No? Sí, la combinación con el descendente es muy importante, no solamente quedarse en el ascendente, que es como la imagen que estoy desarrollando de mí mismo a lo largo de la vida. Por eso cuando nace un niño, no le vemos el ascendente, o sea, eso toma tiempo, lo decíamos en la charla pasada, y además va a influir la educación y los sucesos que ocurren en esos primeros años de vida. Y en ese sentido, aquí tenemos una ventaja. Una cosa es que el sol está en un signo y entonces eso es así inherente a mí y sobre eso puedo evolucionar. Y algo distinto es que el ascendente, algo que me legó del entorno, lo voy adquiriendo y lo puedo modificar. El ascendente, las características del ascendente las puedo modificar. Puedo de alguna manera reconocerlas porque es un aprendizaje que tomé del entorno. Y puedo, en el tiempo, normalmente las crisis que tenemos nos llevan a desmarcarnos de los aprendizajes que ya no son útiles y que fueron inculcados en la infancia y en la educación. En Por Sagitario, en el cierto, ascendente, hay un tema de predicador, igual que el sol en Sagitario, de salir a predicar o pregonar su verdad filosófica. El gran aprendizaje que le recuerda a Géminis es tu verdad, no la de todos los que estamos acá. Por eso para Sagitario es importante escuchar al otro, sin renunciar a ver y tener una visión en profundidad, tener en cuenta que esa visión es personal, que la puede comunicar, pero que también hay que escuchar que los otros tienen otras visiones o la comunidad donde está parado puede pensar de una manera muy diferente, pero más que diferente puede ser complementaria. Y nos pregunta por el ascendente en Escorpio, ¿cuál es el descendente? Pues Tauro, ¿no? El signo del yo tengo. Entonces, de alguna manera, el descendente en Tauro, a las personas con ascendente en Escorpio les está recordando a ese eje que también se le llama el eje del deseo, que en las relaciones el otro también tiene. Tiene derecho a qué? A tener un lugar en la relación. Pero también el otro quiere tener un lugar, pero quien tiene el ascendente en Escorpio también tiene derecho a sentir compasión quién es él. En ese sentido que estamos viendo, el eje ascendente-descendente implica el encuentro con el mundo, la forma en que nos acercamos y la forma en que nos retiramos cuando sentimos que no somos bienvenidos o que es demasiado arriesgarnos a exponernos ante los demás. Y como todo el tiempo estamos en relación con el mundo, con personas, por eso se le da una importancia bastante en la astrología al signo del ascendente, teniendo en cuenta con quién nos encontramos al frente, con el tú, con el descendente. bueno, entonces si tienes ascendente en Sagitario, revisa dónde tienes a Júpiter, porque él va a marcar también una pauta allí. Seguimos entonces. Ah, tú sigues. Capricornio, otro signo cardinal en casa cardinal. ¿Qué es cardinal? De impulso, poder, liderazgo. Y el liderazgo del ascendente Capricornio es un liderazgo sistemático. A veces son muy prudentes. La tierra de Capricornio con el fuego de la casa uno. Entonces, no es que se mande de cabeza en cualquier propuesta, sino necesita verla. Inclusive se les puede ver un poco escéptico, ¿no? En algunos casos, no decimos todos los casos, en algunos casos ese escepticismo se puede volver negatividad o negación, ¿no? Por eso la casa uno, que es análoga a Aries, habla del impulso, o sea, el entorno nos dice, manifiéstate ya quién eres tú, preséntate ya quién eres tú. Y con Capricornio, signo de tierra, de individualidad, dice un momento, a ver, todavía no me lanzo, necesito tiempo, Saturno, esto no lo veo tan, no es conocido para mí, yo no me lanzo, no tengo por qué lanzarme, entonces por eso se le puede ver muy escéptico o lo que se llama negativo en el sentido de negar lo que está pasando, no que sea malo, es que la palabra negativo se le ha estigmatizado. Yo puedo en un momento dado tener un negativismo y no necesariamente es algo malo, sino dice, estoy negando
no quiero dar ese paso, pero no porque sea malo. Al entender la dinámica de Saturno, que es el tiempo, el planeta que rige a Capricornio, la persona no conoce la experiencia y dice, yo todavía no. Cuando la conozca, sí, y me voy con mucha fuerza arrolladora, no para estar un ratico, sino para construir algo. Pero de entrada, los cambios o las situaciones presentadas abruptamente no las va a abrir no se va a abrir tan espontáneamente. Al contrario, puede poner es como una especie de cascarón o de coraza Protección. o de muro de protección que le impide, o sea, no es curioso, no es una persona, en Sagitario hay mucha curiosidad, o en Géminis, pero en Capricornio no, dice, no, yo estoy aquí parado, cerrado, porque no conozco la situación o todavía no ha pasado el tiempo suficiente para tener confianza. Sí, yo los veo también como unos estratégicos, son como unos ajedrecistas. Esto, eh, a nivel de los niños, por ejemplo, los niños que tienen un Saturno en casa uno o un ascendente en Capricornio, ¿sí? Son esos niños que los llevan al parque de diversiones y le dicen, bótese, bótese el rodadero. Y, ya voy, ya voy. Y ellos están mirando, analizando, viendo, ¿sí? Y ya cuando la mamá dice, nos vamos, ahí sí se lanzan de todos los rodaderos, ¿sí? Es decir, Capricornio en el ascendente observa y hace un análisis de todas las variables y solamente hasta que está seguro, como la cabra montesca que va dando paso a paso subiendo eh, para no resbalarse, solamente que está, hasta que está seguro, arranca. ¿Sí? Como tal, Saturno es un planeta que tiene que ver es como el guardián. Donde está Saturno en nuestra carta y donde está Capricornio es como el guardián de nosotros. Entonces ese guardián está siempre evaluando riesgos, con un Saturno en casa uno, un Capricornio, eh, solo hasta que va a la fija, da el paso. ¿Sí? Si en una de las características en este encuentro con el otro, en la cooperación, en el ascendente en Capricornio se presenta un tema y es que pueden ser fríos, distantes, incluso al comienzo, ¿no? O cuando tienen miedo, una forma de reconocer cuando tienen miedo es que se ponen fríos y distantes. Y crean una distancia, aunque las personas estén ahí, se cierran, se meten en su mundo, no hablan, es porque tienen miedo, o sea, se ponen en una actitud, digamos, defensiva en ese sentido. Y eso llevado al extremo, pues es una agresión pasiva también, cuando se lleva al extremo. Como cualidad, no se dejan sorprender por las circunstancias novedosas que les llegan a plantear, sino dicen, esto lo tengo que mirar y valorar. En general, la Tierra, en general, reconoce las cosas y en Capricornio dice, las tengo que reconocer si en el tiempo tienen sustentación, validez, se puede realmente, me beneficio, me lleva a la larga meta que estoy esperando construir paso a paso, poco a poco en el camino. Entonces no se van a dejar sorprender ni entusiasmar de manera inmediata, al contrario, se les puede ver fríos, distantes, como que no es tan importante lo que está pasando, pero es una manera natural de relacionarse con el tema. En el momento donde lo sienten, donde lo conectan o se vinculan con el lado opuesto de Capricornio, que es Cáncer, que le está diciendo, oiga, la emoción, haga parte, intégrese, no se aísle, reconozca que aquí lo queremos, abra el corazón, no separen las ideas, no se aísle tanto. En el momento en que reconoce el descendente, que es Cáncer, en la casa 7, pues puede llegar a darse cuenta que si se baja un poquito de las ideas de lo que debería ser él en relación con los demás, pues hay un mundo que lo puede acoger con amor, con cariño, aunque no piensen igual. Ese es el aprendizaje para los ascendentes e incluso para los signos, los soles en signos de Capricornio, la necesidad que tienen de abrir el corazón y no pararse en la razón fría. Sí, es la invitación a sentir. Mm. Y bueno, pasamos entonces al ascendente en Acuario. Pues Acuario es un signo de aire, es un signo fijo, es el signo del yo sé, del yo conozco las cosas. Un ascendente en Acuario necesita de la interconexión social. Para mí son como los enrutadores. Eh,
Ellos son como las páginas amarillas de nuestra época, ¿no? Que ¿dónde consigo un plomero? Entonces, busquen ahí, entonces pregúntenle al ascendente en Acuario. ¿Sí? Él sabe dónde se consiguen las cosas, quién hace las cosas. Con un ascendente en Acuario es muy importante ser el que convoca, el que atrae reuniones. Vamos a hacer un grupo de estudio, vamos a hacer un grupo de análisis, vamos a hacer una interconexión de ideas, de socialización y de intercambio. Eh, También hay una necesidad de ser distintos, diferentes. Un ascendente en Acuario a veces es hasta rechinante. Entonces llega y se pinta el color de un lado y del otro. Sí, con unas pintas que marquen una pauta y una diferencia. Bueno, digamos que en Acuario existen como esas dos polaridades precisamente porque lo rige Urano y Saturno. A veces también podemos encontrar ascendentes en Acuario muy convencionales y muy estrictos con una mentalidad de las cosas, ¿sí? Como otras veces también muy anticonvencionales, distintos y diferentes. Una característica de las personas con el ascendente en Acuario es a veces el pelo, ¿no? Parece como si tuviera electricidad y les gusta mucho en la imagen verse jóvenes, son comeaños, no se les notan los años, se les ve muy jóvenes, ¿no? Muy adolescentes, incluso en la apariencia, muy juveniles, y son rebeldes, tienen una tendencia a la rebeldía, a la originalidad, amantes de lo nuevo, de lo distinto, de, de lo excéntrico. Generalmente en el ascendente no es tan acentuado como cuando el sol está en Acuario, pero tienen ese principio. ¿Cómo, qué le llama la atención? Si lo que se le está planteando, él puede entrar de manera diferente o él es el diferente. Entonces se involucra. Si es algo convencional, normal, no le llama la atención. El aire que está ahí lo puede hacer frío, distante, a veces emocionalmente, y por eso el descendente en Leo, en la casa 7 Leo le está recordando el calor humano, de la capacidad de no tomar esa distancia, sino de poderse acercar, de poder irradiar más la energía. Cuando vemos en el signo de Acuario algunos inventores como Edison, Tomás Alva Edison y otros, en sus biografías se nota esa abstracción al mundo de las ideas, de lo nuevo, de lo diferente, en detrimento del mundo de las relaciones. Se vuelven un poco, o sea, lo importante es ese mundo nuevo, esa creatividad, la originalidad, la, la ilusión de crear o de proponer cosas completamente nuevas, llega a dominar sus vidas, que precisamente por eso Leo, el signo que está al frente, y en el caso del ascendente, está ya en el tú, en la casa 7 le dice, oye, el calor humano, la irradiación, la amistad, el sentir el corazón, el vincularse con la gente, el arriesgarse, porque a veces el miedo como a quedar en ridículo, no los deja acercar, o también el tema de si los que están ahí no piensan como yo, y puede ser que sean ideas igualmente novedosas, pero no son las mías, pues yo me abstraigo. Tienen ese tema que por eso muchas personas con el ascendente o el sol en Acuario suelen tomar distancia de unos planteamientos y se quedan muy solas mentalmente desde el punto de vista de las ideas, porque sus ideas novedosas están en un signo fijo. Acuario es uno de los signos fijos, son ideas fijas. Esto no lo notan ellos, que pueden tener una idea muy fija. Fijas, aunque sean revolucionarias y novedosas, son ideas fijas. La misma Entonces, terquedad del Escorpio y del Tauro, pero en las ideas. en las ideas, y de Leo, pero en el mundo de las ideas, y de las ideas de avanzada, no las ideas de Tauro, que son las ideas del pasado o convencionales, sino las ideas que no ni siquiera han llegado. Y esa imagen de estar en el futuro los desconecta a veces de estar acá. Y la tarea es, a través del descendente, dice, disfrute más, suéltese más. Esta vida es un teatro, el calor humano existe, las relaciones existen. Hay gente ahí opinando, haciendo un show, involúcrese y no lo vea como algo ridículo, porque es un miedo a hacer el ridículo. Y las cualidades, claramente tenemos visionarios con el ascendente en Acuario. Son personas que nos pueden aportar algo que no estamos viendo. Es que fíjate que lo que es Acuario y Piscis están regidos por planetas transpersonales y en cierta medida también un ascendente Acuario lo he visto como
que le dicen a uno, y es que vamos a hacer mercado y vamos a vacaciones y vamos a tal lado, y uno le pregunta, ¿y quiénes son vamos? No, pues mi perro, mi gato, mi pareja, mi hija, mi hijo, sí, porque también en cierta medida el Acuario tiende a ser muy cardumen, lo mismo que el Piscis un poco. Y acá, digamos, con un ascendente en Acuario también hay otro tema y es, como es un signo de aire, el idealismo y la utopía también se vuelven unos temas muy fuertes. Eh, Les cuesta mucho trabajo vivir en la vida real Sí. porque debería ser esto donde no haya hambre, donde no haya gente mala, donde todo sea equilibrado y bueno, eso no existe, ¿no? Existe es una vida real. Bueno, Juan, entonces vamos para el ascendente Piscis. Y el ascendente, como es esa fuerza del impulso, una de las características en Piscis es que hay duda para arrancar, como que se queda frenado. Primero porque la casa uno, que es de fuego, de acción, análoga a Aries, por eso hablamos del fuego de la acción, cuando se encuentra el signo de Piscis, el signo es la disposición que yo tengo para encarar, por ejemplo, cómo me presento. Entonces la presentación de Piscis es un tanto sutil, se echa para atrás, es el agua, tiene que sentir primero, como sentir de verdad, para poderse arriesgarse a asumir lo que está ocurriendo al frente. ¿Qué ocurre entonces? Que a veces no es práctico de entrada. A veces entra en escena por el lado que no es. Por eso el descendente Virgo le está recordando la tierra, la inteligencia práctica, las cosas donde deben estar, el orden, la puntualidad. Le está recordando al ascendente en Piscis es que hay un tema concreto al frente. ¿Cómo lo vas a encarar? Entonces, emocionalmente suele ocurrir que a veces hay evasión. En lugar de encarar el tema, como que se va por otro lado, se va por el mundo lúdico, se pone a hacer otras cosas, pero eso no es porque la persona sea mala ni perezosa. Uno lo entiende cuando miramos la astrología, es que el agua siente y en Piscis, que es el agua más profunda, se va para adentro. La persona y la casa uno lo que hace es que pide que la persona salga hacia afuera, porque es un signo cardinal y es la presentación, este soy yo. En el ascendente en Piscis se va hacia adentro. Entonces, como que de alguna manera esa capacidad compasiva, amorosa, sensible, y si el entorno no es tan sensible como él, no es que no sea sensible el entorno, como él lo espera, entonces se cierra o no se manifiesta o no dice abiertamente qué necesita, sino que lo manifiesta a través de una cara, pero no lo manifiesta como lo pide la casa uno que dice, diga algo, como cuando uno llega con una tarjeta de Verbalícelo. presentación, dice, este soy yo y aquí le entrego mi tarjeta de presentación. En el ascendente en Pisces, esa sutilidad o sensibilidad hace que el entorno inclusive en un momento dado crea que la presencia de la persona ya está diciéndole sí a lo que le están proponiendo y puede que no. Entonces a veces en el ascendente en Pisces es bueno decirle, oye, tómate un poquito de tiempo antes de comprometerte, si no estás convencido no digas nada porque después entra el segundo signo que está después de Pisces, ahí en la casa uno que es Aries, ahí sí empieza a moverse cuando ya tiene el agua al cuello o cuando ya está metido. Entonces, un buen consejo para un ascendente en Pisces, tómese un poco de tiempo, siéntalo, dígale la verdad a la gente, necesito sentir el tema y después hablamos. Esa es una buena frase para el ascendente en Pisces cuando lo están presionando. Necesito un poco de tiempo, sentirlo, mirarme como desde adentro y luego hablamos. Déjame consultarlo con la almohada. Eso. Mañana lo hablamos. Sí. Hay una Eh, eh, actitud muy servicial, ¿no? Muy empática, que muchas veces no está en relación con la capacidad de lo que piden las cosas. Es decir, tengo empatía, amor, disposición, pero lo que me están pidiendo es muy exigente. Es Virgo al frente, es una cosa puntual. Y por eso también tiene que decir la persona, espere, yo lo siento. Voy a ver cómo me meto o hasta dónde me puedo meter en lo que se me pide. y es que fíjate que tener un ascendente en Pisces es como una cierta antagonía, ¿no? Porque Pisces es el regente de la casa 12 en el mandala en reposo, ¿sí? Entonces la casa 12 muestra el prenatal y tener a Pisces o a Neptuno en casa uno es, uy, ¿cómo así que nacimos y que esto es tan duro y tan radical y tan árido, ¿sí? Para al ascendente en Pisces dice, no, se equivocaron, yo no, yo debía haber nacido fue como ángel o de otra forma, pero como así que como humano y con estas situaciones tan difíciles y tan complejas.
Entonces, el ascendente en Piscis tiende a ser un poco regresivo. ¿Cómo me devuelvo a donde no habían problemas, a donde todo era ese paraíso terrenal perdido, donde el tigre no se comía la cebra y la cebra ni pasto y una mermelada? ¿Sí? Entonces, un poco Neptuno en casa uno quisiera que la vida no fuera tan radical y tan dura, ¿sí? Y es como, de ahí que los ascendentes en Piscis o Neptuno en casa uno busquen de pronto cuando están en la adolescencia y demás, me voy para el ashram, donde la vida no va a ser dura y allá el maestro es el que va a decir cómo se hacen las cosas y demás, ¿sí? O de alguna forma me meto a un monasterio para evitar tener que esa ruda vivencia de la adolescencia o cómo así que vamos a tener que vivir con el sexo, o sea, es como, sí, no quiero esa radicalidad de vida en donde me van a hacer definirme. Entonces, un ascendente en Piscis tiende a ser, o un Neptuno en casa uno, el efecto espejo. Como tiene tanta sensibilidad y es una esponja, escaneo lo que los otros quieren, lo que necesitan, y les doy exactamente eso que están buscando. Me vuelvo una persona supremamente encantadora. Ay, inviten a Juan Carlos, que es un encanto. Pero entonces afuera todos gorditos, bonitos y felices, y yo por dentro rompiéndome para mantener a todos felices, para Sí, mantener esa burbuja. en ese sentido, el signo que está en el ascendente, el elemento, el tipo de signo, si es cardinal, fijo, mutable, si es una persona de impulso, una persona que necesita estabilidad o es una persona adaptable, es muy importante en la carta vernos yo qué tengo ahí, con qué cuento para salir ante el tú. Y en este caso, en el signo de Piscis, que es agua, inteligencia emocional, conexión profunda, la persona tiene que decir, necesito tiempo, pero a veces las circunstancias afuera, el Virgo al frente le está diciendo, oye, por más que necesites tiempo, tienes que tener una postura. Y en relación con los demás, algo que se nota en el ascendente en Piscis es, no me interesa la fama y tampoco me interesa que me presionen, pero es algo que debe manifestar abiertamente la persona, no dejarlo como al supuesto de los demás. Eh, Hay una gran capacidad de sacrificio hacia los otros y de empatía, de amor, de incondicionalidad. Tal vez es el signo más incondicional que hay. Y en el ascendente en Piscis la persona está ahí para servir, pero a veces se despersonaliza demasiado. O sea, todo lo que estamos viendo en los signos pasa por la autoconciencia de saber hasta dónde está bien asumir una actitud y hasta dónde el signo complementario en el descendente, en el lado del tú, nos está diciendo, es necesario que tengas en cuenta la otra parte. Fíjate que también con un ascendente en Piscis, allí tenemos muchos místicos, poetas del alma. Y ese ascendente Virgo, Piscis o Piscis Virgo, son los alquimistas de lo social. Ellos son unas esponjas completas que están tratando también de liberar y limpiar, son como unos alquimistas del contorno social. Y son sanadores realmente. El regente de Piscis es Júpiter y Neptuno. Por cierto, ahora todo este 2022 para los ascendentes en Piscis viene toda una recarga, porque es que Júpiter viene ahora, pues en este momento está en Piscis, está retrogradando, pero en diciembre se pone directo allí en Piscis y vamos a tenerlo pues casi todo el año, todo el 2022 allí. Sin duda es la recarga de mi visión de vida. Es un muy buen momento para sacar adelante esa sensibilidad que se tiene, esa empatía, pero no dejarla para después. Este año para para los ascendentes en Piscis viene para ser un impulsor. Pues bueno, Juan, ya le dimos la vuelta al zodiaco, ya terminamos la tarea. Esto solamente son puntaditas para que ustedes profundicen, tomen conciencia y se reconozcan más profundamente en sí mismos y para que también tengan mejores herramientas de asumir el mundo. La astrología sirve para eso, no hay un mejor uso que el de la autoconciencia para ser más auténticos. Y ojalá que cada uno de ustedes pueda conectarse con los arquetipos de su carta y poderlos vivir con libertad. Estamos aquí experimentando. Aquí nos Es llevamos nuestro una experiencia. laboratorio, Estamos en un nuestro laboratorio laboratorio. que es la vida de cada uno. Y la mejor vida que puede estar escrita es la de cada uno de nosotros, no la del vecino. Es la mía porque es la que yo estoy viviendo.
Tú la puedes decorar y cada tarea que puede llegar, por incómoda que sea, hay que verlo como parte de la película, no como el final de la película, ni el objetivo de toda esta travesía o este viaje. Y nos veremos entonces en 8 días, don Juan. Muy bien, muchas gracias por la audiencia, estimados amigos, y nos vemos en 8 días, muy a las 19 horas Colombia. Sus comentarios aquí debajo, estaremos atentos a mirarlos. Un gran abrazo. Ah, Un gran y por abrazo para cierto, todos. feliz solsticio, que ya es ahora en unas pocas Sí, horas. aprovechamos los movimientos del cosmos. Bendiciones para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos, Juan.